Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. El tema de la gorrita es porque, bueno, estamos en cuarentena, el coronavirus, meses sin motilarnos, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, al menos había que sacar un espacio para hacer uno de estos videos en esta temporada. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de por qué no trabajamos por unas metas a largo plazo, sino que somos siempre tan inmediatistas y nos concentramos en cosas que nos brindan unos placeres inmediatos y no nos enfocamos en esas metas que requieren un poco más de esfuerzo, ¿sí? ¿Y qué deberíamos de hacer para enfocar nuestra energía y tener esa energía para llegar a esas metas que están ya más a largo plazo, ¿sí? Porque obviamente la manera de lograr cosas es a través de la meta. Eso ya es como se dice superación personal de básica, ¿sí? De coquito de primaria, ¿sí? Eso ya todo el mundo debería saberlo, ¿sí? Entonces, pues obviamente tú debes de tener unos objetivos y a partir de esos objetivos, pues tú haces unos esfuerzos para llegar a esos objetivos, ¿sí? No es al modo contrario en el cual tú primero logras tus objetivos y luego haces unos esfuerzos y finalmente planeas, no. Pero planeas, tienes en metas tus objetivos, haces todo el esfuerzo para llegar hasta allá y finalmente pues llegas hasta allá, ¿sí? Entonces, eso forma parte de las ventajas de nosotros los seres humanos, que nosotros somos capaces de mirar unas consecuencias a largo plazo, de cómo nuestras acciones nos pueden llevar hacia unas inevitables consecuencias, unas inevitables situaciones si seguimos actuando de esa manera, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad, los animales no. A donde no somos tan diestros es actuar de la manera correcta para llegar a unas situaciones en las que queremos estar, ¿sí? Queremos estar en unos lugares, en unas situaciones, pero nuestras acciones no nos llevan hasta allá porque son diferentes a lo que queremos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ideal es actuar en consecuencia a las metas que queremos lograr. Es decir, actuar ahora de tal manera que unas consecuencias lleguen de la manera que nosotros queremos que lleguen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú quieres una vida llena de conflictos, pues entonces empieza a buscar problemas a todo el mundo, a criticar al uno, a meterte con el uno, con el otro. Busca, hágalo de esa manera y seguramente dentro de unos tiempos van a llegar esas consecuencias en ese sentido, ¿sí? De pronto, si tú quieres mejores oportunidades de trabajo, pues entonces se empieza, por ejemplo, a estudiar otro idioma, puede ser una de esas acciones. Si una persona empieza a estudiar una nueva lengua, dentro de unos meses van a haber seguramente unas consecuencias en las cuales vas a ligar mucho mejor, ¿sí? Mi amor, sí, empiezas tú a hablar francés con una nena, sí, pues, que habla francés, sí. El lenguaje del amor seguramente vas a ligar mejor. Y también vas a tener mejores oportunidades de trabajo, ¿sí? Por ser bilingüe y todos estos temas. Entonces, de la manera que tú actúes ahora, vas a llegar a generar unas consecuencias a largo plazo. Es más, ubícate a ti mismo en este momento y revisa tus acciones, cómo te ves a ti dentro de algunos años de la misma manera en que tú estás actuando en este instante, ¿sí? ¿A qué te va a llevar eso? ¿A qué te va a llevar eso? ¿Sí? Y analízalo a ver bien. ¿Y realmente es eso lo que quieres y sabes en cuánto tiempo lo vas a lograr? ¿Sí? Estas consecuencias dentro de cuánto tiempo te van a llevar a unos resultados. Eso ya lo has planeado, ¿sí? Entonces, lo ideal es obviamente pensar a dónde queremos estar y ejecutar esas respectivas acciones. El problema es que no sabemos qué es lo que queremos o usted sabe qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces ya tiene claro qué es lo que realmente quiere. De eso vamos a hablar ahorita también, de qué es lo que uno realmente quiere y hacia dónde deben de enfocar los esfuerzos, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que cuando tú quieres algo, tú no puedes lograr todas las cosas al mismo tiempo, ¿sí? Hay unas cosas que se deberán de sacrificar por un largo periodo de tiempo para que tú puedas dedicar tus esfuerzos a lograr eso que tú consideras prioridad en tu vida, ¿sí? Pero bueno, hablemos de factores por los cuales no logramos lo que queremos, ¿sí? Uno de esos primeras y por qué, digamos, no, por qué somos tan cortoplacistas, ¿sí? Bueno, entonces lo primero tiene que ver con tu nivel de libertad, ¿sí? Eh, ¿Qué tan libre eres? ¿Sí? ¿Qué tan libre eres tú para lograr lo que tú quieres lograr? ¿Sí? Porque nosotros, digamos, cada una de nuestras acciones, sí, cada acción, ¿sí? Cada segundo que nosotros nos movemos en este mundo, cada acción que hacemos nos encamina, es como un ladrillo, el cual nos mueve o nos ayuda a construir nuestros sueños. Entonces, si todas nuestras acciones
están dispersas y enfocadas en lo que no es, pues entonces no estamos construyendo nada, ¿no? Como dicen, no estás haciendo nada. Ahí en el sentido literal. ¿Por qué? Porque estás disperso, ¿sí? No estás encaminando tus acciones o sea, la mayoría de tus acciones deberían estar encaminadas hacia aquello que es lo que tú quieres lograr, que es lo principal en tu vida, ¿sí? Y no lo logramos porque no tenemos, digamos, es difícil hacer eso suena bonito, pero es difícil hacerlo por los niveles de libertad, ¿sí? Entonces, los niveles de libertad están relacionados en tu capacidad para moverte de un lado para otro con la completa fluidez sin tener algo que te esclavice, ¿sí? Entonces, si tu vida está llena de conflictos, todos los conflictos son unos grilletes que no te dejan mover, ¿sí? Muchas responsabilidades también, ¿sí? Hay poco movimiento, hay poca libertad, por lo tanto, es difícil zafarse de eso para poder caminar más velozmente hacia tus metas, ¿sí? Porque hay muchas cosas, entonces deberías primero que todo liberarte de todos esos grilletes. Ahí está una meta, liberarte de todos tus grilletes, ¿sí? Para poderte mover con una mayor facilidad. Si tienes muchos problemas, pues entonces lo primero que tienes que hacer es solucionar tus problemas. Es así de sencillo, ¿sí? Cuando tú solucionas tus problemas, pues vas a estar más libre para poder caminar hacia tus verdaderos objetivos, que ya vamos a ver de qué se tratan esos objetivos. Entonces, mayores niveles de libertad, más rapidez, más movimiento, más buenas ideas, ¿sí? Porque la mente también tiene que estar libre de muchas tonterías, de fantasías, de tanta cosa pues que no tiene nada que ver con la vida, ¿sí? Tu mente por allá volando y la realidad por este lado, ¿sí? Por eso muchas personas se refugian en los libros y en la imaginación, porque es que la imaginación puede con todo, hombre, ¿sí? Acá, si a mí me preguntan cómo solucionar todos los problemas del mundo, tin, lo digo. Y así hace todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo da soluciones de cómo deben jugar los equipos, cómo deben de actuar los políticos. Tan bueno que es eso porque es que no estás haciendo ningún esfuerzo, ¿sí? Simplemente es pronunciarlo o pensarlo y creerte más inteligente por haberlo pronunciado, ¿sí? Pero hacerlo, eso existe en millones de kilómetros, ¿sí? Entonces por eso hoy en día la sociedad es cómoda, simplemente todo el mundo opinando, creyéndose lo uno y lo otro, venga, que de hecho es todavía mucho más cómodo porque la gente ni siquiera piensa, sino que simplemente coge un libro, repite y ya se cree muy listo. O sea, tres beneficios en uno, ¿sí? No haces esfuerzo, repites cosas que parecen interesantes y ya te consideras a ti mismo mejor y luego te vas a dormir como si hubieras hecho una gran cosa en este mundo, ¿sí? Eso sucede mucho hoy en día, entonces es eso, ¿sí? Entonces hay que lograr una libertad del pensamiento que para que en vez de estar pensando y pensando y opinando y todas las cosas, te concentres en pensar en lo que realmente es importante, que son tus metas, ¿sí? A ver, ¿cómo logro esto? ¿Cómo hago esto más rápido? ¿Cómo manejo estos recursos? Ahí es donde debería estar el pensamiento. En fin, y no esclavo de tantos apetitos, deseos, fantasías. Bueno, eso es un tema ahí que entre más tonterías pienses, entre más fantasías, entre más estés alborotado de vicios, de deseos, más poca libertad vas a tener. Entonces, primero, la primera labor sería liberarte de todo eso para que luego toda tu energía quede completamente para ti, para enfocarte, ¿sí? Bueno, suena en teoría fácil, no es tan difícil, digamos, no es tan fácil esa labor, pero bueno, haremos algunas claves al final del video. El tema de la rutina. Como decían los emperadores romanos, al pueblo, pan y circo, ¿sí? Y es que eso sucedía, por ejemplo, en la antigua Roma. Para usted tener ese pueblo, porque es que recordemos que en esas épocas la humanidad no tenía estudio, no habían derechos humanos, derecho de la mujer, que si el tema del racismo, todo eso apenas vino a descubrir como 40 años hacia acá, ¿sí? O sea, hace nada, ¿sí? La gente no sabía leer, bueno, de ahí para atrás cuente usted, toda gente bruta, ¿sí? Bruta, ¿cómo se llama esto? Ignorante, llena de deseos, de frustraciones, de ideas equivocadas. Vaya, maneje usted ese pueblo a ver. ¿Ya? Yo le pongo ese trompo en uña a ver si usted es capaz. Terrible, eso, mejor dicho, había que hacer unas piruetas. Es que yo me imagino a esos líderes de esas épocas manejar semejante cosa, ¿sí? Entonces se las tenían que inventar, ¿sí? Y una de esas era el pueblo pan y circo, ¿sí? Jenner, mire usted, coma esto, tin, tin, tin. ¿Sí? Circo, ya unos payasos. Y hágale, tranquilo todo el mundo, ¿sí? Ahí los tiene usted tranquilo, no molestan, ¿sí?
Y hoy en día también sucede algo parecido, ¿sí? Allá, trabaje duro, mire, ahí tiene sus 50.000 pesos para que compre un chocorramo, qué sé yo, ¿sí? Y solamente que hoy en día la persona trabaja, pero ya no es el chocorramo, sino de pronto un televisor más grande, ¿sí? Y ya para mañana un home center, digo, un home theater, ¿cómo es que se llama eso? Es que home center. Sí, o sea, una cosa más grande, pero igual es la misma nivel de esclavitud, ¿sí? ¿Por qué? El que se entretiene con un yoyo es el mismo que se entretiene con un televisor más grande, es la misma cosa, ¿sí? Solamente que de una manera más sofisticada y la persona se siente un poquitico más orgullosa pues porque tiene un televisor más grande, pero la misma cosa, es diversión, es entretenimiento, ¿sí? Entonces, pan y circo, ¿sí? Y así nos la mantenemos toda la vida, alejados de la solución de nuestros problemas, que es lo que deberíamos estar completamente enfocados, ¿sí? Ya lo he dicho en otros videos, en la antigua Grecia, las personas en común, ¿sí? Las personas comunes y silvestres llegaban y empezaban a hablar acerca de diferentes temas en la vida, bueno, que hablan del más allá, que cómo será la personalidad, de qué está compuesto los seres humanos. Eso eran las conversaciones de los filósofos de la antigua Grecia, ¿sí? Y así, corriendito, corriendito, despacito, despacito, la gente, toda esta gente se inventaron toda la cultura occidental, ¿sí? De psicología, las bases del método científico, todas estas cosas se fueron creando así poco a poco, que la matemática, todo eso fue surgiendo ahí, toda la gente empezar a hablar, ¿sí? Pero hoy en día no funciona así de esa manera. Si usted entra a tocar esos temas, ¿usted qué, ¿de dónde salió este sujeto? Sí, si usted empieza a tocar esos temas, es raro, un bicho raro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad ya está acostumbrada a un nuevo estilo de vida, ¿sí? Una nueva cultura, ¿sí? Entonces, si antes nos tenían aprisionados por el miedo, ¿sí? Bueno, ya el Satanás allá con los cachos y todas las cosas, y la Inquisición allá, qué pecado, que entonces, que son, sí, todo ese tema de los pecados, los tuvieron así, pero mejor dicho, montados durante cientos de años, porque si antes era pan y circo, luego vino la Inquisición y el temor, y ahora nos controlan a través del placer, ¿sí? Programita acá, un vicio acá, tititín, venga, disfrutemos, fufufun, fufufun. La buena, que a mí, de entre otras cosas, me gusta mucho la rumba, ¿sí? Me encanta muchísimo tomar y rumbear parejo, pero obviamente son temas que hay que controlarlos. Entonces, pero bueno, hay que decir que la sociedad hoy en día está concentrada en eso, ¿sí? En la satisfacción de los placeres inmediatos. Tin, 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 tin. Venga, a ver, aquí cómo satisfacemos a este ser humano de la manera más inmediatamente posible y que no le sirva para nada. Bueno, entonces así funciona. El hecho es que es eso, es eso. Y a partir de ahí que todos tus esfuerzos se están dispersando, no te va a quedar energía. ¿Energía para qué? ¿Qué ganas queda de hacer? ¿Sí? Pan y circo, ¿sí? Trabaja usted duro, te dan un billete más grande para que te compres un yoyo, un trompo, qué sé yo, ¿sí? Si no te alcanza, y si te alcanza un poquitico más de billete, te compras el home theater. Ya, ahí tenés, o la play y listo, pan y circo, ¿sí? Entonces con eso, pues, ¿qué energía te va a quedar para enfocarte en tus esfuerzos? Bueno, el hecho es que el otro problema está en el complejo de inferioridad, ¿sí? Porque nosotros vivimos para aparentar que tenemos las mismas cosas que los demás, ¿sí? Entonces aquí sacó alguien este iPhone, pues entonces yo también voy a aparentar lo mismo que tiene el otro para que entonces estamos así igual. Y así nos la vivimos, de apariencia en apariencia, aparentando de que estamos bien. Y ahí en eso nos la pasamos todo el rato en vez de concentrarnos en el fondo, ¿sí? En conseguir cosas realmente importantes como son el dominio de la personalidad, la conciencia. Eso es lo que te permite a ti solucionar, porque solamente tú consigues las cosas en la medida de tu libertad interna. Y para lograr esa libertad interna tienes que trabajar sobre tu personalidad, ¿sí? Obviamente, yo sé que muchos pues van a escuchar ese video y luego se irán a dormir, tranquilos, mañana la misma rutina, normal, ¿sí? Porque es que hablar del tema del conocimiento de la personalidad, ¿eso a quién le interesa, Dios mío? ¿Sí? Bueno, acá los que de pronto escuchan este canal y seguramente, bueno, pues sí, qué interesante, listo, bueno, pin, ahorita me acuesto a dormir, listo, sí, mañana otro video de cualquier otra persona, ¿sí?
Pero tomarse en serio ese tema del trabajo sobre la personalidad, pocos, ¿sí? Pocos. Porque es que ese trabajo es largo, largo y tedioso, ¿sí? Usted conocer sus miedos, empezar a enfrentar sus miedos, superarlos, aumentar los niveles de voluntad, de conciencia, todas esas cosas, ese es un tema, mm, ¿sí? Igual tampoco es necesario que se haga, porque para eso están las metas y las metas, las mismas metas se encargan de solucionarle a uno eso, ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, el otro tema es que no sabemos lo que queremos, ¿sí? Si uno no sabe qué es lo que quiere, pues entonces no sabe para dónde va. Y si no sabe para dónde va, tampoco sabe qué esfuerzo se tiene que hacer y termina donde uno menos espera, ¿sí? Vida, sorpréndeme, ¿sí? Pero la vida sorprende a los que son fuertes, ¿sí? Porque el fuerte, digamos que se puede mover con más libertad. Los que son fuertes y libres, pues entonces van a obtener muchas sorpresas en su vida y ahí sí pueden decir, vida, sorpréndeme, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está preparada para que lo sorprendan, sean agradables o no las sorpresas, ¿sí? Pero si la vida, si la persona se puede mover poco y dice, vida, sorpréndeme, pues es que las sorpresas no van a ser como muy interesantes. En fin, entonces todos nuestros esfuerzos están siendo consumidos por unas acciones sin sentido, ¿sí? Entonces, bueno, hablemos acerca de las metas, ¿sí? O sea, ¿hacia qué tienes que enfocar tus esfuerzos? A ver, si hay algo que te incomode en esta vida, de pronto, no sé, un problema con tu pareja, si eso es lo que te tiene incómodo, pues entonces tus metas tienen que estar enfocadas a solucionar eso que te tiene incómodo, tan sencillo como eso, ¿sí? Si tienes un problema con la tubería y eso te está incomodando, pues entonces ve a arréglalo. ¿Sí? Ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Eh, También nosotros debemos enfocarnos bueno, solucionar todo lo que nos causa dolor, ¿sí? Si tus problemas es algo hay algo que te está ocasionando problema a nivel físico, pues entonces ve y soluciona eso, ¿sí? A nivel emocional algo te está incomodando, te estás triste, pues entonces busca la causa de tu tristeza y luego ve y soluciona eso, ¿sí? Es así básicamente. Entonces, ahora bien, si tu problema es de dinero, o sea, cosas que se solucionan con dinero, por ejemplo, el tema de que te preocupa a ti que no te alcance para los servicios públicos, te preocupa que no te alcance para darle la suficiente sostenibilidad a tu familia, pues entonces ve y consigue el dinero suficiente para ello, ¿sí? Ahorita vamos a dar unas claves. Que si tu meta es el amor, pues entonces lo primero que tienes que hacer es trabajar sobre ti mismo, convertirte en la persona que tú quieres encontrar, ¿sí? Si tú quieres encontrar una persona segura de sí mismo, pues te tienes que convertir a ti mismo en una persona segura de sí misma, ¿sí? Si tu meta es encontrar una persona con firme determinación, conviértete a ti mismo en una persona con firme determinación, ¿sí? Y sobre todo, logra unos hechos que demuestren esa seguridad y esa determinación y esa confianza en ti mismo, si es que quieres encontrar una persona así, ¿sí? En hechos, no en la imaginación. Y mejórate como persona, ¿sí? Mejorar como persona no significa que eres una persona, buena persona porque sacas la basura, sí, sí. Porque ayudaste a un viejito a cruzar la calle, sí. Eso está bien, te hace un buen ser humano, pero no te garantiza que llegues a unos niveles de éxito por hacer eso, sí. Tienes que enfocarte en otras cosas que te den unos resultados más visibles. En fin, entonces, bueno, ahora sí hablemos de las soluciones. Lo primero sería el alimento mental, ¿sí? O sea, tú eres aquello con lo que alimentas tu mente. Eso es lo que eres, ¿sí? Y si tu mente la alimentas de fantasías, pues entonces, ¿cómo van a ser tus actos? Van a ser incongruentes, van a ser fantasiosos, te van seguramente tu mente va a estar por acá, sí, en las nubes, y tus actos van a estar completamente desconectados con la realidad. Entonces, es importante que tu mente se alimente de cosas importantes, ¿sí? Entonces, hay que bajarle un poco al tema de ¿cómo se llama esto?
de la saturación de información. ¿Usted qué hace viendo noticias? ¿Sí? ¿Usted qué hace mirando Twitter? Que entre otras cosas es más tóxico allá. Yo tenía la bendita costumbre a modo de chisme de entrar a Twitter a mirar cuáles eran las tendencias, ¿sí? Y no podía evitar ofuscarme por las cosas que veía y no podía evitar reaccionar en consecuencia. Y esto no está haciendo nada productivo con mi vida. Me alejo de este ambiente, ¿sí? Ahí las personas muestran su verdadera faceta, así como no hay unas consecuencias a sus actos, porque en estos casos sus actos son sus mismas palabras, ¿sí? Y como no hay unas consecuencias, entonces todo el mundo se manifiesta tal y como es, con todas sus frustraciones, egoísmos, crueldad, ¿sí? Las personas insultan de una manera cruel, y como no hay unas consecuencias, entonces las personas son infinitamente crueles, ¿sí? Como no hay, las personas pueden ser desagradables todo lo que quieran porque no hay consecuencias de sus actos, que en estos casos vienen a hacer sus mismas acciones porque las personas finalmente serían capaces de actuar con tal y como piensan y tal como lo dicen si no hubiera ninguna restricción. Entonces allí en Twitter las personas se manifiestan todo lo desagradables que son realmente. Así es vivir con esa persona y así es como piensa. Y eso es la expectativa de vida que tiene esa persona. Tal y como lo dice en Twitter y en redes sociales y en Facebook y en todas partes. Y en YouTube. Ahí sacan sus verdaderas personalidades todo el mundo. Entonces, ¿qué haces metido por allá en esos lugares? ¿Sí? ¿Qué haces, por ejemplo, todo el día mirando televisión? ¿Qué haces todo el día saturándote de información, leyendo libros? Obviamente habría un primer nivel para empezar a organizar la mente, que sería consumir alimentos. Si tú quieres solucionar tu vida, empieza a consumir altas dosis de literatura que te ayude a buscar una solución, porque tú no te las sabes todas, ¿o sí? ¿Sí? Si te las supieras todas, seguramente no estarías en los problemas que seguramente estás actualmente, ¿sí? Por lo tanto, identifica cuáles son tus problemas y luego ve y consigue la información para solucionar ese tema, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un problema no sé, con el agua, ¿sí? Que el agua la cañería está rota, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Busco el plomero, ¿sí? Pago al plomero, mire, solucioneme esto. Si en tu vida tú no tienes a alguien que te solucione eso, no lo hay, pues entonces tú mismo tienes que buscar tu solución, ¿sí? Y para eso ve y busca los libros. Y empieza a alimentarte mentalmente acerca de aquello que tienes que solucionar para poder avanzar en tu vida. Ahora bien, una vez hagas eso, pues entonces es un momento de parar, ¿sí? Eso ya lo vamos a hablar ahorita en otro punto. Entonces ya tienes que concentrarte en la acción una vez tienes el conocimiento, ¿sí? Luego es acostumbrarse a hacer esfuerzos, o sea, en tu vida tienes que encontrar un espacio para hacer esfuerzos personales, ¿sí? Es decir, un esfuerzo personal puede ser todos los días coger la costumbre de organizar la cocina, ¿sí? O salir a trotar e ir al gimnasio, ¿sí? Algo que te saque de tu zona de automatismo, no vamos a hablar de confort, ya está como muy saturado esa zona de confort, ¿sí o no? Todo el mundo utilizando esa zona de confort, zona de confort. No, ya, otros términos, salgamos, no término pues, salgamos del automatismo, ¿sí? En el que nos encontramos y hagamos algo diferente, ¿sí? Algo que implique esfuerzo, no algo que implique una diversión o un esfuerzo a corto plazo. Listo. Haz eso. Acostúmbrate, acostúmbrate. Y sobre todo si está enfocado con tu meta. Luego, el tema de la soledad es importante. ¿Por qué? Porque es que cuando tú estás solo, estás contigo mismo, con tus pensamientos y a partir de la soledad tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? El problema con las personas que no se sienten bien estando solitarias es que primero que todo empieza el pensamiento negativo, ¿sí? Y luego cuando ya no es el pensamiento negativo, sino ¿qué hago? ¿Sí? Porque las personas no saben qué hacer porque no tienen metas, ¿sí? Pero lo ideal sería que cuando tú estás solo, tus pensamientos los empiezas a enfocar en aquello que tú quieres lograr, porque tú no puedes lograr o no puedes saber aquello de lo que no piensas, ¿sí? Y si tú no has pensado cómo solucionar tu vida, pues entonces no te van a venir las ideas. Es tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces en tus momentos de soledad, separa momentos de soledad para pensar en cómo lograr aquello que quieres lograr.
Y si te quedó tiempo, pues entonces coge ese momento de soledad y empieza a ejecutar aquello que tú quieres lograr. ¿Que es difícil? Sí. Eso ya, bueno, hemos hablado en otros videos acerca de irte a unos lugares donde tal cosa. Bueno. De hecho, una manera de lograrlo son los mecanismos de presión. La presión ayuda cuando tú no tienes la suficiente voluntad. Entonces la manera de presionar es contratar a un profesional para que te guíe y te vigile en esas metas, ¿sí? Y te diga, bueno, miremos tu progreso, ¿sí? Miremos si estás logrando esto. Bueno, sí. ¿Por qué no lo hizo? Ah, es que tal cosa. No, haga esto, ¿sí? Eso tiene que hacerse pues de esa manera. Las situaciones de presión entonces te van a ayudar a actuar de cierta manera, por ejemplo, decirle a los demás tus metas, también puede funcionar de esa manera. Y finalmente, una quinta clave, abandona la cárcel de la lectura. La lectura es una cárcel, sí, es muy difícil zafarse de ese vicio, es terriblemente difícil. Y eso es tan difícil que es como se dice, una cárcel de arena, ¿cómo se llama? Es una trampa de arena en el que te hundes y como que no sales y crees que estás avanzando en algo, pero realmente estás ahí dando vueltas, ¿sí? Porque es que nadie ha sobresalido en este mundo a partir de saber muchas cosas, ¿no? La gente sobresale a partir de hacer muchas cosas, ¿sí? Es decir, aparte de saber muchas cosas, logra muchas cosas. Pero si la persona se queda en saber muchas cosas, es que de ahí no sucede nada, porque eso está en la mente, ¿sí? Tienes que manifestarlo y transformarlo en acciones. Entonces tienes que salirte de la cárcel de la lectura y empezar a actuar. A actuar aquello de, seguramente ya lo habrás leído, muchísimas cosas, bueno, tienes que empezar a ejecutar. Entonces yo como eso, entonces, a partir de estas claves, pues entonces vas a tener energía con que enfocarte a metas de largo plazo, porque tú te enfocas en el cortoplacismo porque estás ahogado, sí, estás, mejor dicho, aprisionado, lleno de cosas y simplemente esas cosas que te brindan satisfacción a corto plazo es una pequeña bocanada de aire, ¿sí? Para poder respirar y poder seguir, como se dice, con alientos. Entonces, primera clave, libérate. Libérate de todo lo que te contamine tu mente y no te deje concentrar en tus realidades, ¿sí? Y es que es, o sea, es fácil como se dice, pero es difícil ejecutarlo, ¿sí? ¿Por qué? La clave está en alejar de tu pensamiento todo aquello que te distrae y te dispersa y dedicar un poquitico más de tiempo a pensar en lo que tienes que pensar para solucionar tu vida, ¿sí? Y luego la otra clave es, apártate de toda una cantidad de acciones que te consume tiempo, que te absorbe tus esfuerzos y quedas agotado y dedica un poco más de tiempo a hacer lo que tienes que hacer para lograr tus metas. Ahí está, vaya hágalo, ¿sí? Pero bueno, hay que intentarlo y hay que empezar al menos por unas pequeñas metas. Entonces, bueno, era de lo que les quería hablar y nos vemos entonces en el próximo video que nuevamente pues vamos para los 30 minutos.